Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a ver el cuarto referente teórico que tiene por nombre la actividad agropecuaria en Venezuela. La economía venezolana se fundamentó en una estructura de producción agraria desde el inicio del periodo de conquista y colonización, manteniéndose este modelo productivo luego de la gesta emancipadora. Por lo tanto, fue un modelo de producción agroexportadora que significó la especialización de la producción para la exportación en limitados rubros agrarios, que permitieron incorporar las distintas zonas agrícolas del país al mercado internacional. De acuerdo a Francisco Mieres, la economía agropecuaria en Venezuela se caracterizó de la siguiente forma. 1. La actividad agropecuaria constituyó lo predominante en el país durante 4 siglos. La explotación agropecuaria directa y las actividades inducidas por ella, importación, gestión fiscal, banca, prácticamente abarcaron toda la vida económica del país. 2. Se trataba de una actividad técnicamente atrasada y cuya productividad resultaba bajísima. 3. La estructura económica era latifundista. Se desarrollaba una agricultura de plantación vinculada al mercado capitalista internacional. Y 4. La actividad agropecuaria se encontraba en situación de estancamiento, lo cual se expresaba en el débil crecimiento de la población. Estas características determinaban que el país se abasteciera de productos industriales, principalmente a través de la importación, mientras que la economía estaba basada en la exportación de productos agrícolas, siendo los más destacados el café, cacao, ganado, cuero y el oro, entre otros rubros a finales de la década de los 60 del siglo XIX. Esta dinámica agroexportadora se encuentra relacionada con el incremento de la presencia de inmigrantes extranjeros en Venezuela durante la segunda mitad del siglo XIX, la cual obedece a la necesidad de inversión de capital del extranjero en el país, entendido como un fenómeno que va ligado a la expansión industrial y capitalista de los principales mercados mundiales y a la política de inmigración aplicada que toma una especie de auge durante los gobiernos centralizados de Antonio Guzmán Blanco, de 1870 a 1888. Es de destacar que el país había quedado en términos económicos y poblacionales en una situación de atraso por la Guerra de Independencia y posteriormente por la Guerra Federal. Por ello, uno de los principales objetivos era repoblar e incentivar la economía. Cabe destacar que en términos económicos, la independencia no significó una mudanza de la estructura económica agraria tradicional, es decir, no generó una situación de crecimiento económico, no produjo cambios fundamentales en el sistema de una producción ni en la distribución. Por lo tanto, no hubo nuevas perspectivas de movilización de recursos naturales y comerciales del país. La falta de inversión de capitales en la agricultura y el endeudamiento de los productores con las casas comerciales generó un estancamiento en la producción del café. Aunado a esto, no existió un verdadero impulso de parte del Estado por mejorar las condiciones crediticias del productor agrícola. En el año 1925 comienza el declive de la economía agroexportadora, ya que el café fue perdiendo el puesto preponderante que tenía conservado dentro del sistema económico venezolano. De un tercer lugar que teníamos en 1881, bajamos al sexto lugar en 1930 como productor mundial. Ya en el año 1930 se hace irreversible el declive de la economía agropecuaria. Las condiciones económicas del país cambiaron con la irrupción del petróleo en la economía nacional, lo que evidencia la pérdida de importancia de la exportación cafetalera, que incentivó la inversión extranjera en el país y la economía desde la mitad del siglo XIX, así
como la pérdida de preeminencia desde la segunda década del siglo XX. A partir de 1950, se evidencia que el 15,67% de la población se encuentra en los estados andinos, la región geográfica de gran importancia cafetalera, desde mediados del siglo XIX, lo que refleja el progresivo abandono de la mano de obra dedicada a la producción del café. En 1960 y a partir de ese año tienen un lugar para los agricultores en Venezuela, una serie de acontecimientos que la caracterizan y condicionan para su desarrollo futuro. La creciente aceleración y expansión de la actividad de los grupos empresariales es lo que constituye la línea principal de su desarrollo, ya iniciado antes, pero ahora afianzado y con una capacidad de crecimiento aún mayor. Es decir, que con la promulgación y ejecución de la reforma agraria, esta acapara la atención hacia el sector agrícola y en los primeros años de la década, sin embargo, su incidencia en el comportamiento de la agricultura ha sido en realidad mucho menor de lo que pudiera haberse esperado y lo que aún más claro su papel dentro de la actualidad agrícola. Aun cuando Venezuela pasa a tener una economía rentista basada sobre su riqueza petrolera, la agricultura se mantuvo, se fue modernizando al ritmo de los avances científicos y tecnológicos. Los gobiernos, de cierta forma, se vieron obligados a darle una mano a la producción agrícola, por lo que ello representa, en cuanto a ocupación del territorio, una fuente de empleos tradicionales, que suministraba a los alimentos para la población y de otros bienes como fibras de origen vegetal y materiales para la construcción. A pesar del petróleo, en Venezuela se hicieron desarrollos agrícolas muy importantes. Se mejoró la producción animal bovina, porcina y avícola. Se fundaron centros de desarrollo como Turén. Se construyeron grandes obras para riego como el sistema del río Guárico y las Majaguas y otros sistemas por derivación para regar fértiles tierras de los llanos venezolanos. Se fundaron escuelas de agronomía, veterinaria y zootécnica en importantes universidades y a nivel tecnológico para el apoyo científico y técnico de la agricultura. Se realizaron estudios de suelo que junto a las mediciones climatológicas vinieron a definir una serie de sistemas suelo-clima que fueron útiles para la zonificación de los cultivos y poder manejarlos de la mejor manera. Así se mantuvo una actividad de avanzada. Muchos productores se fueron especializando en determinados cultivos y han sido el motor en la producción, que alguna vez fue suficiente en arroz, azúcar, maíz, varias frutas, varias hortalizas y otros productos. Sin embargo, en lo que va del presente siglo, nuestra agricultura ha tenido un tremendo fracaso, a pesar de los grandes ingresos que ha tenido el país. Hoy, la superficie que se siembra es muy baja en relación al pasado, estimándose que ni siquiera se cubre un 20% del área total y por lo tanto la producción de alimentos es muy escasa. En la Venezuela petrolera, la actividad agrícola no ha podido representar un papel protagónico, pese a los esfuerzos realizados por productores y hasta por el mismo propio Estado venezolano, que intenta incentivar y desarrollar la producción agrícola. Venezuela hoy constituye una difícil realidad, cuya consecuencia más evidente se relaciona con la baja en la producción de muchos rubros, así como la elevación de los costos de producción. Además de ello, en los últimos años no se ha abastecido el mercado nacional, lo que ha obligado al gobierno nacional a implementar la importación de enormes cantidades de productos agrícolas, hecho que atenta de manera directa contra la seguridad alimentaria de Venezuela. En las últimas décadas, los cultivos agrícolas de Venezuela han sido descuidados, ya que con la aparición del petróleo
nuestro país se convirtió en monoproductor, dejando otras actividades económicas a un lado y solo concentrándose en la adquisición del Producto Interno Bruto para su venta. Y aunque las actividades agropecuarias fueron descuidadas, no indica que se dejó de producir, solo que la inversión fue poca y se contó con baja producción. Sin embargo, en la promoción e integración de la diversidad productiva, el Gobierno Nacional pretende que Venezuela retome las actividades agropecuarias, esto con el fin de mejorar la economía nacional, ya que no solo promueve la inversión interna, sino también promueve actividades económicas que generen empleos. De acuerdo con lo visto, realiza el siguiente cuadro comparativo. Este cuadro comparativo me lo van a realizar en el cuaderno o en hojas blancas. Recordemos entonces, estudiantes, que esta es la última evaluación de este lapso. Espero que culminen con éxito y que hayan aprendido algo importante. Nos vemos entonces el próximo lapso.